realidad tan maravillosa en nuestras vidas. Y así, sin más, vamos a iniciar con este cuarto milagro de Jesús, que para mi vida personal ha sido maravilloso hablar de este milagro. Un milagro que trajo muchos más. Un milagro que desató una ola de avivamiento en ese lugar, en ese momento. Este es el cuarto milagro de Jesús, la sanidad de la suegra de Pedro. Y quiero contarte que hay un antes y un después del tercer milagro. Vamos a recordar los milagros de Jesús. Primer milagro, Él convirtió el agua en vino. Segundo milagro, Él sanó al hijo del oficial de Herodes, dando la palabra, y aquel sanó desde su casa. Tercer milagro fue en la sinagoga de Capernaum. Jesús estaba predicando en aquella iglesia y había un hombre que no sé cuántos meses ni cuántos años este hombre tenía un espíritu atormentador ahí. Y como solamente donde el Espíritu Santo está, ahí hay libertad. Yo me imagino que todos los demás llegaban y leían, pero no se había manifestado lo oculto en aquel hombre. Aquel hombre asistía a esa iglesia y no se había revelado. ¿Y qué sucede? Cuando aquel hombre escucha a Jesús, los demonios empiezan a hablar y empiezan a decir: ¿qué tienes contra nosotros, hijos de Dios? Jesús, hijo de Dios. Jesús reprende a ese espíritu y libera a aquel hombre que estaba en la sinagoga. A partir de ese milagro de Jesús hay un antes y un después en su ministerio. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento se empezó a surgir una ola de gente hablando: ¿quién es este que predica con tanta autoridad? ¿Quién es este que hace milagros tan sobrenaturales? La gente empezaba a decir: ¿quién es este que hace cosas que ojo no vio, que oído no ha escuchado? ¿Quién es? ¿Quién es? La gente empezó a hablar y a preguntarse que quién era el que estaba ahí hablando, quién era el que estaba ahí predicando, que quién era esa persona que aún los vientos, que todo tenía autoridad. La gente dijo: nunca hemos visto eso. Y a partir del tercer milagro de Jesús empieza una ola de avivamiento en el ministerio de Jesús, porque se dio a conocer en el cielo, en el infierno, que Él tiene autoridad. Dice que después, seguido de ese lugar, Jesús va y Él va por sus discípulos a la casa de Santiago, y Él en ese momento empieza a hacer ese milagro maravilloso de la sanidad. Las noticias de Jesús corrieron velozmente después del tercer milagro de Jesús. Voy a ir a Marcos 1:29. Dice: después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y salió con Juan. Y es impresionante porque dice: salió de la sinagoga con Santiago y salió con Juan, y fueron a la casa de Simón y de Andrés. Ok, yo creo que así fue. Yo me imagino a Santiago y a Juan, que eran los hijos de Zebedeo, que eran de Capernaum, al ver ese milagro de aquel hombre que el demonio salió y cómo ese demonio divulgó que Jesús era el Hijo de Dios. Me imagino que Santiago y Juan le dijeron: Jesús, tenés que ir a una casa. Hay una casa de alguien que está muy enfermo y tú tienes que ir. Marcos 1:30 dice: resulta que la suegra de Simón estaba enferma, en cama, con mucha, dice aquí, fiebre. Mire cómo estaba ella, estaba con mucha fiebre, dice aquí. Se lo contaron a Jesús de inmediato. Él se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella preparó comida. Bueno, vamos a hacer un énfasis aquí. Hay tanto hermoso de qué hablar de este milagro. Solo tal vez son como 3 versículos, pero hay una porción maravillosa. Quiero contarte un poquito acá. Jesús, después de
venía triste de Nazaret. Después del segundo milagro que Jesús hizo en Capernaum, donde él dio la palabra y sanó al hijo, ¿se acuerdan de aquel romano que era del ejército de Herodes? Jesús dijo, voy a ir a mi casa. Yo me imagino que Jesús dijo, voy a ir con María, voy a ir con mis hermanos y los voy a ir a saludar y les voy a decir, mi ministerio ya está empezando. Y Jesús fue a Nazaret. Cuando Jesús llegó a Nazaret, ahorita vamos a estar en Lucas 4:22. Cuando Jesús llega a Nazaret, yo me imagino, le salió al encuentro don Juan. Y don Juan le dijo, Jesús, fíjate que me siento enfermo, me siento con una calamidad. Después le salió doña Chonita. Y la Chonita le dijo, Jesús, mi hija está enferma en la casa. Después le salió Menganito. Y el Menganito le dijo, tengo problemas financieros, ya no sé qué hacer. Y de plano toda la gente platicaba porque Jesús por 25 años vivió en Nazaret. Entonces a Jesús no lo miraban como el hijo de Dios, sino lo miraban como el hijo de José, el dueño de la carpintería. A Jesús lo miraban como el que me hizo la mesa, como el que me hizo la silla, como el que me arregló tal cosa. Entonces toda la gente, como era un pueblecito, llegaba, y usted sabe que en los pueblos todo se cuenta, ¿verdad? Entonces llegaban y le contaban, Jesús, fulanito está enfermo, fulanito está allá. Y Jesús solo observaba, Jesús solo oía, porque Jesús no se mueve. Yo vengo a hablarte hoy. La mano de Dios no se va a mover por tu necesidad, se va a mover por tu búsqueda. Mucha gente tiene necesidad, pero Él no va a intervenir si tú no lo buscas. El Salmo 34 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me salvó de todos mis temores, pero yo tengo que buscarlo. ¿Había necesidad en Nazaret? Sí. Lucas 4:22. Jesús llega a predicar a la sinagoga ahí en Nazaret. Y cuando predica, y lo primero que predica fue Isaías 61, porque no podía, en la primera predica, Jesús no podía predicar sin hablar del Espíritu Santo. Y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para. Empieza a dar su proclama profética Jesús ahí. Y dice, a partir de hoy esto se está cumpliendo. Cuando escucharon esto, quisieron matar a Jesús y tirarlo de un barranco, porque todos decían, blasfemia. ¿Cómo se hace llamar el Hijo de Dios si nosotros vimos que es el hijo de José, el carpintero? No creían. Versículo 22 dice, todos hablaban bien de él, Lucas 4:22, y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. Y la gente preguntaba, ¿cómo puede ser? ¿No es este el hijo del carpintero José? Versículo 23. Entonces Jesús les dijo, seguramente ustedes me citarán este proverbio que dice, médico, cúrate a ti mismo, para decirme, haz milagros aquí en tu propio pueblo, como los hiciste en Capernaum. 24. Pero les digo la verdad, nadie es profeta en su misma casa, en su propia tierra. 25. Sin duda, habían muchas viudas, dice Jesús, necesitadas, escuche bien este rema, en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible que devastó la tierra. Versículo 25. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, en cambio lo enviaron a una extranjera que era la viuda de Sarepta. O sea, aquí está hablando Jesús, había pobreza, muchas viudas tenían deudas, tenían problemas financieros, pero una fue la que provocó un milagro financiero. Una. Luego Jesús está hablando y Jesús vuelve a hablar. También había muchas personas en Israel que tenían lepra en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único que fue sanado fue Naamán, porque él, recuérdese que él fue al Jordán y se sumergió. 28. Al oír esto, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto, lo atacaron, lo llevaron a la fuerza al borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad y querían arrojarlo por el precipicio. Usted se imagina el corazón de Jesús cómo iba contristado. Jesús sabía que había necesidad en aquel lugar. Jesús sabía que era la visitación. Era cuando Jesús llega a un lugar, cuando un profeta de Dios llega a tu casa, cuando la gloria de Dios llega a tu casa, usted tiene que estar atento. Era la visitación de Dios, y por dudar, por fariseos, por religiosidad,
la perdieron por incredulidad. Porque si yo quiero ver sonreír a Dios, tengo que estar feliz. Y tengo que creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo me imagino a Jesús triste, que dijo, yo hubiera querido impedir la muerte. Yo hubiera querido cambiar la historia en Chonita, en Menganito, en Don Juan. No pude, porque donde hay incredulidad no puede haber milagro. Donde hay incredulidad no hay milagro. Y me imagino al Espíritu Santo llorando, porque usted sabe que, como dice Efesios 4, no contristéis al Espíritu Santo. Y si de algo contristamos al Espíritu Santo es cuando dudamos en su palabra, cuando dudamos si se va a cumplir lo que Él está hablando, cuando dudamos si se va a cumplir esa promesa. En ese momento tan triste, Jesús dice, ¿qué hago? Y como el Espíritu Santo, tan bello y tan maravilloso, le dijo, ya no llores más, Jesús. No quisieron aquí un milagro. Así es. Sacúdete el polvo, como dice la palabra, sacúdete el polvo de tus pies. Y vete a Capernaum. Yo sé que despídete de esta casa, le dijeron, porque esa era la casa de la suegra, ¿verdad? Y le dice cabalmente, vete a Capernaum, porque ahí en ese lugar hay alguien que sí te va a valorar. Ahí en ese lugar hay alguien que sí te va a valorar. Ahí en ese lugar hay alguien que sí va a querer escucharte. Ahí en ese lugar va a haber alguien que sí va a querer oírte. Y yo te voy a guiar quién es. Porque recuérdense que Jesús no hizo nada de lo que el Espíritu Santo no le haya dicho. Y ese lugar, esa casa, era la suegra de Pedro. Y yo cuando escribía este pasaje hoy, el Espíritu Santo me hablaba de algo y me decía, Samuel. Y yo decía, Señor, ¿qué me estás hablando acá? Y dice que, la Biblia dice que Samuel por mucho tiempo lloró a Saúl, porque el profeta Samuel dejó de ser el mentor de Saúl y el Espíritu Santo había dejado a Saúl. Entonces Samuel lloraba y decía, wow, Saúl lo arruinó todo. Y dice la palabra de Dios en 1 Samuel 16 que el Espíritu Santo vino sobre el profeta y le dijo, deja ya de llorar a Saúl y vete mejor a Belén, a la casa de Isaí, porque ahí hay un hombre conforme a mi corazón que te va a dar sonrisas. Y el Señor hablaba esto en mi vida y me decía, me imagino que así le dijo al Espíritu Santo a Jesús, ya no llores por Nazaret, vete a Capernaum. Dios le dio una oportunidad a Nazaret para que Nazaret fuera el epicentro de milagros. No lo quiso. Y Dios quiere hacer un milagro. Y Dios quiere que tu casa sea un epicentro de milagros. Pero Él es un caballero. Y Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo y toco. Si alguien escucha mi voz, ábrame. Él va a tocar, pero depende de nosotros. Después de ese maravilloso milagro, Jesús va cabalmente a Capernaum. Usted ya sabe, lo primero que Jesús va a la sinagoga, Él predica, se libera aquel endemoniado. Ya hablamos de ese milagro, también está grabado ese tercer milagro. Y dice luego que en el Lucas 4:36 la gente estaba asombrada y exclamó, ¿qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre? Hasta los espíritus malignos le obedecen y huyen a su orden. 37. Las noticias acerca de Jesús corrieron por cada aldea y cada región. Por eso vengo a hablar, por eso te digo que hubo un antes y un después. Porque sí, la gente hablaba del milagro del agua en vino, sí la gente platicaba del milagro cuando sanó al hijo de aquel soldado de Herodes, pero este tercer milagro que liberó al endemoniado dice que las noticias corrieron. Entonces, versículo 38, ahora diga conmigo, el cuarto milagro de Jesús inicia ahora y vamos a entrar al rema.
Después de salir de la sinagoga ese día, Jesús fue a la casa de Simón, donde encontró a la suegra de este muy enferma con una alta fiebre. Quiere decir que no era una fiebre de un catarro, era una alta fiebre. Por favor, sánala, le suplicaron todos. ¿Qué hicieron todos? Le pidieron, sánala, porque ya todos sabían que él podía hacer milagros. De pie junto a su cama, Jesús reprendió, escucha bien esto porque vamos a hacer rema, esta enfermedad era demoníaca, era espiritual, porque reprendió, y a los demonios es que se los reprende. Reprendió a la fiebre y la fiebre dejó a aquella mujer. Ella se levantó de inmediato y les preparó una, dice aquí, comida. Vamos a hablar ahora, y si tienes dónde apuntar, apunta ahí los pasos para provocar un milagro de sanidad, o no sé qué milagro es el que tú deseas en tu vida. En este momento, y vamos a apuntar, primer milagro, primer tema, Jesús entró en la casa. Vuelvo a decir, si no se invita a Jesús en fe a una casa, por más que Él llegue, mira, la Biblia dice en Juan 4, el Espíritu de Dios está en todo lugar, pero solo se manifiesta donde encuentra adoradores en espíritu, en verdad. Yo puedo estar aquí y yo tengo fe. Usted puede estar en su casa, en el carro, en la cocina, donde tú te encuentras. Pero no va a suceder nada. La gloria puede caer si usted no tiene fe. A veces estamos en la iglesia y yo estoy sintiendo la gloria, pero en mí, y la nube está puesta, pero el de la par está chateando, está pensando en esto, está distraído, como Nazaret. Solo va a venir conmigo, solo va a venir con aquellos que están anhelando la gloria del Señor. Mateo 8:14 dice, Jesús fue a la casa de Pedro. ¿Por qué? Porque lo invitaron. Lo invitaron. Jesús no impone este milagro. Jesús no llega y dice, yo vengo a hacer un milagro, vengo a sanar a alguien. No, a él lo invitan. Y él entra donde es invitado, iglesia. Él entra donde es invitado. La presencia de Jesús cambia el ambiente antes de cambiar la condición. Vuelvo a repetir, la presencia de Jesús empezó a cambiar la atmósfera de aquel Capernaum. ¿Por qué? Porque cuando Jesús puso el pie en la sinagoga, los demonios temblaban. Los demonios dijeron, ya vino el Hijo de Dios. La atmósfera ya había cambiado en Capernaum antes que cambiara la condición. Todo milagro comienza cuando Jesús es bienvenido en una casa, el corazón y la situación de una persona. Inmediatamente después de salir de la sinagoga, dice que rogaron a Jesús para que fueran a la casa de Pedro, de Santiago y de Juan. Ellos invitaron a Jesús y le dijeron, Jesús, te voy a invitar a un sándwich. No habían sándwiches. Te voy a invitar a un caldo, porque sí habían caldos. Te voy a invitar a unos dátiles, porque a Jesús le gustaban los dátiles, a Jesús le gustaba el higo, a Jesús le gustaba el pescado, porque vemos que cómo comía pescado. Yo me imagino a Santiago y a Juan, Jesús, ya liberaste a ese endemoniado, pero estás cansado porque el verbo se hizo carne. Vamos a la casa de la suegra de Pedro. Es que aquella mujer, vieras que es una anfitriona preciosa. Además de eso, cree que tú sos el Mesías. Ha escuchado los milagros que has hablado. Y Jesús llega a esa casa y lo invitaron ¿a qué? A comer. Este milagro es muy parecido al de la tsunamita, que ella invitó al profeta Eliseo ¿a qué? A almorzar, a comer. Pero cuando Jesús llega se encuentra con un problema ahí. Porque en todos hogares hay problemas. 2. Le hablan, segundo punto para provocar este milagro. Le hablan a Jesús del problema. Sácalo, no te lo guardes. Confiesa. Pídele ayuda a tus líderes espirituales. Este problema tengo. Lucas 4:38 dice, le rogaron por ella. Le rogaron por ella. En ese momento, le rogaron por ella, le dijeron. Nadie se quedó callado. Nadie se quedó callado. No asumieron que Jesús no le importaba. Intercedieron.
Jesús estaba comiendo el caldo, Jesús estaba comiendo el pescado, el pay de dátiles, y en ese momento me imagino yo a Andrés, porque Andrés vivía en esa casa, y Simón, me imagino a la hija de Simón, Pedro, diciéndole: Jesús, sana a mi abuelita, Jesús, sana a mi suegra. Esa mujer está en su habitación y tiene una fiebre demasiado alta, se está muriendo. No le hacen las medicinas y además yo ya no tengo dinero para comprar antibióticos porque Pedro estaba quebrado. Recuérdense que Pedro ya venía con una deuda. Nadie se quedó callado. Jesús está. Lo invitan. Pero si usted lo intercede no pasa nada. Por eso vuelvo a hablar. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos temores. Jesús no se mueve por tu necesidad. Jesús se mueve por tu búsqueda con fe. Él puede llegar a tu casa o tú lo puedes invitar. Yo quiero que haga hacer un grupo familiar. Sí, pero si usted no habla, si usted no confiesa, si usted no pide ayuda, ¿cómo Él va a llegar? Usted tiene que buscar. El milagro se activa cuando tu boca se alinea con fe. Nada sucede en el cielo si tu voz no clama a Dios en la tierra. Vuelvo a hablar, nada se mueve en el cielo si mi voz no clama en la tierra. Por eso la Biblia, Jesús dijo: todo lo que desates en la tierra se desata en el cielo. Todo lo que ato en la tierra se desata en el cielo. Pero nada va a suceder si yo no desato aquí en la tierra. Este milagro se activó porque ellos clamaron, ellos dijeron: Jesús, ya que estás aquí, yo no te suelto, como le dijo Jacob, hasta que tú bendigas a esta mujer. No sé qué tantas cosas esta mujer había hecho buenas, porque la Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso cosecha, que movió el corazón de ellos para interceder. No sé qué tanto había sembrado, qué tantos actos de servicio, pero movió. Tercer punto. Jesús ve la condición real. Mateo 8:14 dice: vio a la suegra de Pedro que estaba como acostada en su cama con una alta fiebre. Jesús no ignora el dolor. Jesús no ignora tu depresión. Jesús no ignora tu escasez financiera. Jesús no ignora los problemas que tú tenés o los llantos que tú has tenido. Él no lo ignora. Él se mueve, Él lo sabe. Él conoce y discierne. Jesús no solo mira el síntoma que era la fiebre, sino Él vio la raíz espiritual de este problema. Lucas, y voy a hablarte acá, Lucas 4, porque Él habla en este milagro. Él era un médico. Entonces cuando usted lea Lucas, usted va a ver a alguien médico, un profesional, que escribía bien. Y él como médico relata este milagro y dice: esta mujer estaba acostada en su cama débil con una alta fiebre. Era algo serio. Era una enfermedad seria. Yo no sé qué enfermedad era, pero era un espíritu de muerte que ya estaba sobre esta mujer. Ojo, Lucas no estaba presente ahí porque Lucas no era discípulo de Jesús. Lucas fue discípulo de Pablo. El Evangelio de Lucas se escribió 13 años después de que Jesús resucitó. Para Lucas registrar estos milagros, él tuvo que ir con María, él tuvo que ir con Pedro, él tuvo que ir con Santiago, cuéntenme. Y él registró por el Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo. Pero él como médico, él dijo: wow, aquí hay algo espiritual. Por eso usted va a leer que Lucas, porque está en Mateo 8 y en Marcos 1, pero solo Lucas dice era una alta fiebre. Porque él como médico, él mira que la raíz aquí era fuerte. Lucas describe como decirte: primero tienes que atar al hombre fuerte para poder saquearlo. Esto era espiritual. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron. Entonces te vengo a hablar, el tercer punto es: Jesús ve la condición real. Jesús conoce cuál es la raíz del problema. Desde el vientre de tu madre, rechazo, amargura, falta de perdón. La escasez, ¿de dónde viene? No has diezmado. ¿De dónde vienen las puertas que no se abren? Tienes malas actitudes.
Y Él no llega a juzgarte, Él llega a liberarte. Y eso tenlo presente. El Espíritu Santo jamás condena, porque en Jesús no hay condenación. Él redarguye. Y Él te lleva a que tú hables y tú pidas, quiero ser libre. Porque donde Él está hay libertad, no hay condenación. Pero Jesús llegó ahí y Él discierne de dónde venía la raíz de esa enfermedad. Él discierne. Él te dice, esta fiebre es espiritual, es un demonio. Este problema financiero es por cortes celestiales, un ancestro robó, no pagó, alguien hizo algo. Esto viene desde el vientre de la madre. Esto viene desde acá. Y es donde el Espíritu Santo dice, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosa oculta que tú no conoces. Entonces empieza a salir, Él conoce, porque Él es el ayer, hoy y futuro, y Él conoce todo. 4, Jesús toca y reprende. Por eso digo que esta enfermedad no era una enfermedad normal, era un demonio, porque los demonios se reprenden. Aquí ocurre algo poderoso. Lucas 4:39 dice, inclinándose Jesús sobre ella, reprendió la fiebre y la levantó. Reprendió, dice Lucas aquí. ¿Qué significa eso? Jesús usó autoridad, pero a la misma vez ternura. Autoridad, ¿por qué? Porque reprendió al espíritu de la fiebre, y ternura porque la tomó de la mano. Así es mi Dios, tierno, hermoso y con autoridad. Reprender la fiebre implica que algo espiritual estaba oprimiendo el cuerpo de esta mujer. Y esto era de origen espiritual. Valoro a los psicólogos, los he usado y ha sido maravilloso. Psiquiatras, bajo la línea del Espíritu Santo. Pero ellos te van a diagnosticar algo, pero no te pueden liberar de la opresión. Esto solamente es el Espíritu Santo sobre ti. Y Jesús lo tenía. 5. La fiebre la deja de inmediato. Lucas 4:39 dice, la fiebre desapareció. Este fue un milagro instantáneo. No fue un milagro progresivo. No se necesitó antibiótico para recuperación, ni medicamento, ni reposo. Fue inmediato la liberación. Por eso te digo, esto era algo demoníaco. No era una enfermedad normal, porque ella se puso de pie inmediatamente. 6. Y aquí vamos a entrar al rema de este tema. Ella se levanta, diga conmigo, ella se levanta y sirve. Diga conmigo, ella se levanta y sirve. Esta frase es poderosa. La verdadera sanidad produce actividad, no pasividad. Este milagro no solamente fue para ella, afectó toda su casa y afectó toda la ciudad y afectó todo Israel. Sirvió a Jesús con gratitud, no por obligación. Principio básico. El milagro te levanta, pero el servir a Dios te establece. Al instante, dice Marcos 1:31, se levanta aquella mujer y dijo, ¿y aquí qué pasó? ¿Y qué hizo? No regresó a su cama. Ay, a Dios me sanó. Entonces yo, gracias Jesús por el milagro, como el de los 9 leprosos, ¿verdad? Que solo uno regresó y los otros a ver. Gracias Jesús por el milagro, me sanaste, pero hoy tengo que ir a hacerle compras, hoy tengo que irme de viaje porque pues ya tengo ánimo, ya tengo energía, hoy voy a ir a hacer esto. No. Esta mujer, al instante que recibió el milagro, dice, comenzó a servir a Jesús y a sus discípulos. Esta pequeña frase está cargada de revelación, porque Jesús no solo tocó la mano de la suegra de Pedro, tocó su destino, tocó su propósito y el ambiente espiritual de toda una casa. La verdadera sanidad produce actividad, no pasividad. Porque Jesús, vuelvo a hablar, esta mujer sí tenía una manifestación de fiebre, pero realmente estaba oprimida. Por eso aquella mujer estaba en cama. Por eso cuando miras a alguien que se encierra, que está en depresión, alguien que no quiere salir del problema, que no cuenta, que no pide ayuda, ojo, es algo demoníaco, demoníaco. Y solo la mano de Jesús puede llegar ahí a sacarla. Cuando Jesús se levanta, la sacudió de la cama y aquella mujer dijo, ya no siento eso que me oprimía, esa tristeza, eso que solo
me vivía quejando, eso que solo sentía dolor, esta mujer se puso de pie. Dios no nos quiere sanar para que sigamos una vida igual, sino para que caminemos en una nueva dimensión de vida. Este milagro no solamente le afectó a ella, afectó toda su casa. Cada persona que se levante en lo espiritual transforma el ambiente donde vive. Mira, esta mujer se levantó. Por eso, regresando un poco a Jueces 4 dice que cuando Débora se levantó, la situación en Israel cambió. Cuando la suegra de Pedro se levantó de esa opresión demoníaca, la situación en su casa cambió. Se levantó, su levantarse abrió la puerta para que más personas fueran ministradas en su casa. Su levantar y su servicio a Jesús produjo que su casa fuera el epicentro de milagros sobrenaturales. Usted se imagina todos los milagros que vinieron después del de ella. El milagro de esos 3 amigos que rompieron el techo y quisieron bajar al paralítico del techo, sucedió ahí. Milagros de sanidad, ahí sucedieron. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer, ay, Jesús me dio el milagro, pero bueno, voy a seguir distraída? Todo la ola de avivamiento se hubiera cortado. Porque Satanás quiere distraerte. Porque el diablo vino a matar, robar y destruir tu destino y el de tu familia. Y por eso él te pone problemas y que, ay, no, pobre de mí, nadie me quiere y ya así soy, y te mete mentiras. Porque sabes que si tú te levantas en el nombre de Jesús, detrás de ti viene toda tu casa, toda tu familia. Una casa donde hay alguien que le sirve a Jesús se convierte en un altar y un punto de encuentro para la presencia de Dios. Esta casa, mira esto maravilloso, esta casa se convirtió en un altar, como en un aposento, como en la casa de la tsunamita. Esta casa maravillosa empezó a servir a Jesús. Jesús no solamente quitó la fiebre de aquella mujer, sino restauró su fuerza, restauró su ánimo y restauró su propósito. Después de sanar a la suegra de Pedro, dice que la ciudad entera se reunió a la puerta de esa casa. Y Jesús empezó a hacer una obra extraordinaria. Usted se imagina que aquella mujer empezó a servir a Jesús. Y eso, por eso te digo, uno tiene que servirle. Malaquías 3 dice que se abren pronto los libros de la memoria y habrá una diferencia entre el que sirve a Dios y no le sirve. Por eso es tan importante que usted entre a un ministerio, que usted vaya a un grupo familiar, que usted esté activo, que usted esté sirviendo al Señor, porque eso va a atraer que toquen a la puerta de tu casa personas que te digan, aquí yo tengo una necesidad, y tú digas, te presento a Jesús. ¿Qué milagros sucedieron en esa casa después del de la suegra? Dice, sanó a todos los enfermos que le llevaron, echó fuera a muchos demonios. La Biblia aquí no relata en Lucas 4 cuántos, pero dice muchos. Reprendió espíritus inmundos y no permitió que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. Imagínate, ni la gente de Nazaret creían que era el Hijo de Dios, y para más los demonios reconocen. Para más el diablo y el reino de las tinieblas saben que cuando Jesús da una palabra es real. Y ahora nosotros, ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? La casa de Pedro, ¿en qué se convirtió esa suegra? Un centro de milagros, un lugar de liberación, un punto donde toda la ciudad de Capernaum llegó. Esa casa se volvió famosa. Esa casa prácticamente fue la primera iglesia donde Jesús ministró multitudes. Yo creo que esa casa fue la primera iglesia donde Jesús ministró multitudes. Creo que esa casa se convirtió en un cuartel general de Jesús en Capernaum. Creo que esa casa fue una iglesia de avivamiento. Esta mujer se pone de pie y lo primero que hace fue agradecerle y servirle. Ella dijo, no hay tiempo que perder. Aquí está Jesús. Como la tsunamita, y le dijo, quédate en mi casa, no me visites. Aquella mujer le dijo, Jesús, aquí hay una habitación. Si en Nazaret
te rechazaron, si en Nazaret te sacaron, si en Nazaret no te quieren, yo te doy una habitación, ya te puse una cama, ya te puse una lámpara, ya te puse una mesa y una silla y un candelabro. Jesús, hospédate en mi casa. ¿Por qué? Porque fue en la casa de la suegra de Pedro donde Jesús se hospedó. Su ministerio fue de 3 años y medio y la mayoría de noches de su ministerio Jesús las durmió en esa casa. Porque aquella mujer le servía de agradecimiento. Aquella mujer se activó en el reino del cielo. Un corazón agradecido siempre atrae la gloria de Dios. Este milagro donde dice y ella se levantó y empezó a servir. El milagro te cambia la condición, sí. Dejó de estar enferma, ahora estaba sana. Pero servir a Dios te cambia de posición. ¿Por qué? Dejó de ser la abandonada para ser la hija de Dios. Y es lo que mucha gente no comprende. Muchas personas buscan a Dios para un milagro, un Dios bombero, un SOS. Misericordia, Jesús sana. Pero después que Jesús sana ya no quieren compromiso, no quieren servirlo a Él. Entonces siguen, sí te cambió la condición, te sanó, pero no te cambió tu posición, no te dio autoridad. El milagro te da una oportunidad, sí, una oportunidad para cambiar. Pero servir a Dios te da identidad de ser llamado hijo e hija de Dios. Y hay de aquel que le haga daño a mis ungidos. El milagro abre la puerta, pero el servir a Jesús te mantiene dentro de lo que Dios está haciendo. Estás en la ola. Cuando Jesús te toca, Él te levanta. Cuando tu corazón responde, tú le sirves. La sanidad es el inicio, pero el servir a Jesús es tu destino. Porque Jesús mismo dice aquí en Mateo, un día muchos me dirán, Jesús, pero en tu nombre yo eché fuera demonios. Pero en tu nombre hice eso, pero tú me sanaste, Jesús. ¿Qué dice Jesús? Si ustedes no me sirvieron en la tierra y no perseveraron, no los conozco, no pueden entrar al reino de los cielos. Entonces por eso vuelvo a decirte, servir a Jesús, amarlo es un destino. Cuando hablo de servicio hay muchas maneras de servirle. Recuérdate que la mayoría de mujeres en Lucas 8 dice que servían a Jesús como con sus bienes, con sus dinero, con sus ofrendas. Hay muchas maneras de servir a Jesús y está abierto. Solo dile, Señor, como le dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí, dime en qué puedo servirte. Aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi boca, cuenta conmigo. Todo cambió desde el momento. Todo, este milagro, todo cambió con algo desde el momento que Andrés y Santiago invitaron a Jesús a entrar a esa casa. Una invitación abrió la puerta para un milagro. Una invitación que tú puedes hacerle a un vecino, a un familiar, para que vaya a la iglesia o para que vaya a tu grupo familiar, va a desatar un milagro. Un milagro que abrió un corazón para servir. Y un servicio que abrió el cielo para toda una familia. Cuando llegó Jesús, nadie imaginaba lo que estaba por desatarse. Mira, Jesús llega, como te digo, Él dijo, aquí me tienen pescado, yo me voy a sentar a comer, aquí me tienen un postre de higos, me tienen agua pura. Pero nadie se imaginaba la ola de avivamiento que iba a suceder en aquella casa. Jamás. Por eso te digo, cosa que ojo no vio, ni oído ha escuchado, es la que Dios tiene preparada para ti. Tú no te imaginas cómo Dios te va a sorprender. Una mujer postrada fue levantada, pero lo que realmente levantó a esta mujer fue que la atmósfera cambió en aquel lugar. Hubo una visitación, una temporada entró diferente a esa casa. La Biblia dice algo maravilloso acá en el versículo de Lucas 4:40. Dice, al ponerse el sol, después del milagro de la suegra de Pedro, todos los que tenían enfermedades, dice, llegaron a Jesús. Y ponía Jesús sus manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. 41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. Después de que esta mujer se levantó y le sirvió a Jesús, mira los grandes milagros que sucedieron. Cuando dice la palabra de Dios aquí en el versículo 40, al ponerse el sol, es decir, que ya estaba entrando la noche, que
quiere decir que este milagro sucedió tipo 4 o 5 de la tarde. Porque ese mismo día él liberó al endemoniado en la sinagoga, en la mañana, en la tarde sana a la suegra de Pedro, y ese mismo día, en la noche, ese mismo día le llevaron, le tocaron a la puerta. Aquí está Jesús. Y aquella mujer abrió su casa para hablar de Jesús. Por eso es tan bello abrir nuestras casas para hablar de Jesús. Una casa que recibe a Jesús atrae su presencia. Una casa donde alguien se levanta a servir atrae milagros. Una casa donde hay obediencia atrae liberación. Una casa donde Jesús es honrado atrajo a la ciudad completa. Esa misma noche, Capernaum escuchó que estaba el Hijo de Dios. No fue como Nazaret. No pudo hacer ningún milagro, recuérdate, porque no creían, había duda. Pero en Capernaum todo sucedió, la gente comenzó a llegar. Los enfermos empezaron a llegar, los oprimidos llegaron, los atormentados llegaron, los necesitaron llegaron. ¿Por qué? Porque donde Jesús es bien recibido y se le sirve, Él se queda. Jesús se sintió a gusto, el Espíritu Santo. Jesús dice que el Espíritu Santo estaba sobre Él. Y el Espíritu Santo dice, wow, Jesús, esta mujer, la suegra de Pedro, te cree, te ama, está agradecida contigo, te está sirviendo, hospédate aquí. Lo mismo que le pasó a la tsunamita, que el profeta dijo que esta mujer que necesita, Jessie, hay que hacerle un milagro, ¿qué le hace falta? Y fue cuando Dios le dio a aquella mujer un hijo. ¿Por qué? Porque el profeta Eliseo se sentía a gusto en esa habitación. Entonces, cuando Jesús se siente a gusto, cuando Jesús se siente feliz, y vuelvo a decirte, sin fe es imposible agradar a Dios. Y si algo hace sonreír a Jesús es que tú le creas. Porque el reino de los cielos es para los que creen como los niños. Si Jesús te dijo, mañana a tal hora, dio esta palabra profética y te la confirma, te da un sueño, créele, pega carteles, pega versículos, anúncialos, no los veo, anúncialos, porque eso lo hace feliz a Él, eso lo atrae a Él, y si Él está feliz se va a quedar, y si Él se va a quedar, no solamente te va a dar ese milagro, sino te va a traer una temporada llena de milagros, no solamente para ti, sino para toda la ciudad, tu familia. Una mujer sanada todo esto empezó con una mujer que se sanó, se levantó y sirvió. Cuando tú invitas a Jesús a tu casa, se cambia la atmósfera. Cuando tú te levantas a servirle, cambia tu historia. ¿Qué quieres tú? Yo quiero cambiar la atmósfera y cambiar la historia. Capernaum no volvió a ser la misma. Una sola invitación de Santiago y de Juan atrajo a Jesús. Un solo milagro levantó a una mujer. Un solo acto de servir, como esta mujer le sirvió a Jesús inmediatamente, atrajo a toda la ciudad. Así obra Dios. Empieza en mí, pero nunca termina en mí. Jesús cambia la historia mía, pero bendice a toda mi familia. Jesús obró en esta mujer. Jesús bendijo y sanó a la suegra de Pedro. Ella se levantó a servir, pero ella jamás se imaginó que a través de levantarse y de servirle con gozo, con alegría, con felicidad, endemoniados sanaban en su casa, ciegos miraban, paralíticos se ponían de pie. Wow. Aquella suegra de plano estaba preocupada porque su yerno Pedro debía. Recuérdese que había tirado a la red cuántas veces y nada, porque ese es el otro milagro de Jesús, y nada. Pero el servirlo, hospedarlo, cambió la situación financiera de esa casa, porque Jesús le dio la pesca milagrosa y Jesús llegó ahí para cambiar la atmósfera. No solamente la sanó, cambió la atmósfera. Voy a seguir hablándote de más milagros que sucedieron en esa casa. La mayoría de milagros de Jesús están registrados en esa casa. Cuando usted va
a Israel, uno de los tours es: vamos a ir a la casa de Pedro. Te lleva el guía turística y te explica todos los milagros que sucedieron en esa casa. Pero todo empezó con una mujer, porque se levantó y le sirvió con gozo. Cambió una ciudad completa, cambió una atmósfera. Yo quiero en esta hora terminar con esta oración, y que tú te levantes ahora en el nombre de Jesús, y que tú le digas: Señor, yo te necesito. Dile: Señor, yo te necesito ahora. Dile: Espíritu Santo, yo te necesito con todo mi corazón. Dile: Espíritu de Dios, yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú te mueves donde eres adorado en espíritu, en verdad. Espíritu Santo, dile: bienvenido a este lugar. Hoy vengo a orar, Señor. Y hoy venimos delante de ti con un corazón abierto y sensible y agradecidos. Gracias, porque así como entraste a la casa de la suegra de Pedro, hoy tú entras a mi casa. Dile: entra a mi casa. Entra a mi vida. Entra en cada área que te necesito, Señor. Hoy pongo delante de ti, pon ahí toda fiebre espiritual, todo cansancio, toda fiebre del alma, toda debilidad que me hace estar en cama, triste, toda carga emocional, toda lucha, toda área donde me ha querido tener postrado y desanimado. Hoy te digo: Jesús, entra a mi casa y tócame. Señor, levántame con tu poderosa mano. Dile: declaro que así como la suegra de Pedro se levantó al instante, hoy también tú me levantas. Hoy me levanto en fe, hoy me levanto en fuerza, hoy me levanto con un propósito. Hoy me levanto para servirte con un corazón agradecido. Dile: Señor, cambia la atmósfera de mi hogar. Dile: Señor, cambia la atmósfera de mi casa. Llena mi casa con tu presencia. Llena mi casa con tu paz, con tu unidad, con tu salvación, con tu sanidad y tu libertad. Que mi hogar, dice, sea un lugar donde tu gloria habite, donde otros encuentren descanso, Señor, así como en las casas de la suegra de Pedro, donde muchos encontraron milagros, donde muchos encontraron sanidad. Yo quiero que mi casa sea así, Señor. Cuando hablo de casa, no solamente hablo de un lugar físico, sino nosotros somos la casa del Espíritu Santo. Que por los milagros que tú vas a recibir, tú puedas compartir, y que muchos puedan recibir paz y descanso y conocer a Jesús a través de tu vida. Hoy te decimos, diga conmigo: Jesús, eres bienvenido. Jesús, eres bienvenido. Quédate en mi casa, Jesús. Reina en mi casa, Jesús. Haz tu voluntad en mi vida, Jesús. Sellamos esta prédica, Señor. Sellamos este levantamiento y declaro un nuevo comienzo en el nombre de Jesús. Amén. Así como la casa de Pedro, todo cambió. Cuando Jesús entre a tu vida, todo puede cambiar en tu casa. Invítale. Si no has recibido a Jesús en tu corazón, invítalo en esta hora. Si no has recibido a Jesús en tu corazón, ábrale la puerta. No solamente escuches los milagros que ha hecho, Él quiere entrar. Y si ya recibiste a Jesús en tu corazón, pero tú sientes que estás como la suegra de Pedro, acostado en esa cama, sin fuerzas, débil, hoy te dice: invítalo. Invítalo. Es el poder de Jesús, y Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es el Espíritu Santo. Hoy, si tú te levantas como también lo hizo Débora un día, tu casa se levanta. Si tú le sirves, la atmósfera va a cambiar. Si tú le abres la puerta a Jesús de tu corazón y le crees, Él hará lo sobrenatural. Hoy el Señor quiere hablarte, y el Señor te da este milagro, y Él te quiere decir: quiero entrar a tu casa. Quiero entrar a tu casa. Oh, ábrele la puerta. Dile: Señor Jesús, te recibo como mi dueño, como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados. Lávame con tu sangre.
Dile, quiero dejar de tener fiebre alta. Quiero dejar de estar enferma. Quiero dejar de estar sola en esa habitación o solo. Jesús, tócame. Sáname, que yo te quiero servir. Yo te quiero servir. Kiramastura la baiki. Ay, la baikira la bastura la baishira la maiki. Él está entrando a tu casa. Él está entrando a tu casa. Él está ahí, Él está ahí. Yo no sé qué enfermedad estás pasando. Yo no sé si es algo emocional. Yo no sé si viviste algún aborto, alguna violación, algún rechazo, algún abandono. Yo no sé. En una oportunidad yo fui la suegra de Pedro. Y yo estuve postrada en una cama. Pero invité al Espíritu Santo que llegara sobre mí. Y le dije, no me voy a quedar postrada acá. Levántame, porque tengo que ir a hablarle al mundo que Jesús es real. Y Él lo hizo conmigo. El primer libro que yo empecé a leer fue Buenos días, Espíritu Santo. Fue un libro que empezó a llenar mi vida. Fue un libro que tocó mi corazón. Y yo tal vez seguía acostada en esa cama. Tal vez seguía sintiendo el mismo dolor del abandono, de la despreciada, de la rechazada, como dice Isaías 52. Pero le decía, buenos días, Espíritu Santo. No lo oía, no lo escuchaba. Pero yo decía, Él está acá, porque cuando yo lo invito, Él llega. Porque aunque yo no sentía su presencia, Él estaba ahí. Porque jamás Él rechazará un corazón contrito y humillado. Así que si tú lo has invitado, síguelo. Invítalo cada mañana. Entrégale tu día cada madrugada. Entrégale tu tarde y acuéstate a dormir. Como decía David, en paz me acostaré y asimismo me levantaré, porque solo tú me haces dormir confiado. Él está ahí. Jesús llegó a la casa de Pedro, pero ahora es el Espíritu Santo que quiere entrar a tu casa y a tu vida. Ábrele tu corazón a Él. El Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Quédate en mi casa. Hospédate en mi casa, Señor. Oh, cuánto te anhelo. Oh, libérame de la tristeza. Libérame de la culpa. Libérame del rechazo. Nueva criatura hazme en ti, Señor. Yo me levanto para servirte. Yo me levanto para hablar de ti. Hazle voto. Ana lo hizo. La Biblia dice que el milagro de ella cambió cuando dice, y Ana se levantó y fue al templo a orar. Por muchos años Ana lloraba por Penina. Por muchos años Ana se quejaba de Penina. La amargó. Pero cuando ella toma la decisión de ir al templo a orar, esa acción cambió todo. Ella ora, ella deja su carga y tiene un encuentro con Jesús. No tuvo el milagro inmediatamente. El estómago de Ana no creció inmediatamente, porque primero cambió su rostro. Porque dice que dejó de estar triste. Ya su felicidad no dependía de si Dios le daba el milagro o no, sino porque tenía su presencia. Ella le estaba sirviendo, dice, lo adoraba. Y en el transcurso donde ella se deleitaba en Dios, Él se acordó de aquella mujer. Ana entró en 1 Samuel 1 llorando y depresiva, pero terminó en 1 Samuel 2 cantando proféticamente. Porque cuando tú invitas a Jesús en tu vida, Él cambia tu léxico. Ya no te quejas, ahora profetizas. Ya no te lamentas, ahora das un aleluya. Yo no dices hasta cuándo, Señor, ahora das un gracias. Y la situación empieza a cambiar. Yo declaro ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, está cambiando tu casa. Ahora cambia tu familia. Ahora cambia todo. Ahora empieza a cambiar.
Si tú has estado en depresión, tristeza, enfermo, empieza a decirle a Jesús, ven. Eres bienvenido aquí, Jesús. Eres bienvenido a mi casa. Eres bienvenido. La casa es tuya. Puedes entrar. Me vacío de mí. Yo me vacío de mí. Venga tu reino. Venga tu reino aquí. Desciende tu gloria. Ven a reinar. Yo te quiero oír. Dile, Jesús, te quiero oír. Hoy te queremos oír. Y esta casa es tu casa, lo entregamos todo a ti, Jesús. Y esta casa es tu casa, lo entregamos todo a ti, Jesús. Entrega tu casa. Y esta casa es tu casa, lo entregamos todo a ti, Jesús. Rinde tu casa. Esta casa es tu casa, lo entregamos todo a ti, oh Jesús. Que aparezca, que tu gloria crezca, llena este lugar, llena este lugar. Y que aparezca, que tu gloria crezca, llena este lugar, llena este lugar. Que aparezca, Él está ahí, Él está ahí. Tal vez fuiste a Nazaret y tal vez te peleaste con Jesús porque Él no hizo un milagro en tu vida cuando tú querías, como tú querías. Pero Jesús trabajó contigo tal vez como trabajó en Naamán el orgullo. Él te dijo, ve al Jordán, sumérgete. Pero es a tu manera, es a mi manera. La manera de Él es que tú le abras la puerta de tu corazón para cambiar tu corazón primero antes de cambiar lo externo. Dale tu corazón. Aquí está mi vida. No a ti, Jesús. Esta casa es tu casa, lo entregamos todo a ti, Jesús. Esta casa es tu casa, lo entregamos todo a Rabacanda, la Baisharabas. Oh, Rabá, si hay alguien que está enfermo en casa, si hay alguien que está padeciendo una enfermedad física, ponte tus manos donde está esa enfermedad. Ponte tu mano donde tú sientes esa enfermedad. Donde estés sintiendo ahora en el nombre de Jesús. Ahora. Dile, Señor Jesús. Dile, Padre, yo recibo a Jesús y lo invito a mi corazón. Y te ruego que me sanes de esta enfermedad. Y dile, Señor, yo voy a quedar tan agradecido contigo, dile, que no tendré palabras para darte gracias. No tendré palabras, Señor, por todo lo bueno que eres. Te voy a servir, Jesús, díselo, lo oigo a Dios. Así como lo hizo Ana. Si me das un hijo, no va a ser para mí, va a ser para tu servicio. Dile, Señor, dame salud para servirte. Dame salud para hablar de ti y que muchos conozcan de ti.
Está cayendo ahora una gloria de Dios en este lugar. Está cayendo una gloria de Dios. Si tú tienes fe, Él está entrando. Él está entrando. Él está entrando. Él está entrando ahí. Él está moviéndose ahí. Recibe tu milagro. Recibe tu milagro, el cual atraerá a tu familia, a tus vecinos, a tu ciudad. Porque muchos dirán que si Jesús lo hizo por él y por ella, lo hará por mí. Este milagro que Jesús va a hacer en tu vida va a dar fe en muchos que dudaban y que estaban tristes. Recibe tu milagro. Yo oigo al Espíritu Santo ahora que dice: estoy soplando a los huesos secos. Estoy soplando en áreas desiertas. Estoy orquestando, dice el Espíritu Santo. Estoy poniendo tu nombre en mente de personas. Estoy poniendo tu nombre en reuniones, dice el Señor. Recibe ahora. El Espíritu Santo está soplando. Ven, Espíritu de Dios, y sopla de los 4 puntos cardinales. Sopla del norte, sopla del sur, sopla del este y oeste, y estos huesos secos vivirán. Huesos secos, escuchen esta palabra de Jehová ahora y viven. Yo le hablo a todo hueso seco. Tal vez tu corazón está seco, tal vez tus finanzas están secas, tal vez tu hijo está seco. Cualquier cosa que esté seco, ahora le profetizo vida en el nombre de Jesús. Profetiza. Porque cuando las palabras, la boca de Santiago, de Pedro y de Juan se hablaron y pidieron: Jesús, sana a mi suegra, Jesús entró a esa habitación. Profetiza ahora. Profetizamos ahora. Ahora en el nombre de Jesús. Profetizo vida ahora. Ahora en el nombre de Jesús. Señor, yo te entrego este momento. Cierro este momento, Señor, con tu palabra. Cierro este momento con tu gloria, Señor, porque tú estás aquí y te doy la gloria y la honra por los testimonios que tú vas a hacer, por las suegras de Pedro que vas a levantar y por los nuevos ejércitos de servidores que se van a levantar. Tal vez alguien, Señor, dejó su ministerio en stand-by porque le dio fiebre espiritual, pero hoy se levanta. Y Él dice: retomo. Nadie me quitará mi corona. No esconderé el talento, lo multiplicaré. Porque lo amo. Porque Él es fiel. Me deleito en Él. Me deleito y Él concede las peticiones de mi corazón. Que el Señor te bendiga. Y sé que milagros van a haber. Y el mayor milagro en tu corazón. Vamos a continuar este hermoso servicio con este siguiente paso, que es darle a Dios lo que es de Dios. Amén y amén. Amén. La gloria sea para Dios. De verdad que el Señor hoy